Buenos días, hermanos. Es para mí una alegría, un gozo poder continuar meditando juntos en la palabra del Señor. Esta es la cuarta meditación sobre la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Galacia, o a las iglesias, no se sabe. Y como recuerdan, esa área geográfica se encuentra en lo que es actualmente Turquía. Estamos meditando sobre la carta de los Gálatas. Recordemos que Pablo está tratando de defender que el evangelio que predica es el verdadero evangelio, revelado por Jesucristo a él directamente. Pero que también, y eso lo vimos en los primeros versículos del capítulo 2 especialmente, es el que también predica los apóstoles en Jerusalén, como por ejemplo Pedro. Este evangelio, recordemos, que ya lo sabemos, es un evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de Jesucristo, quien se entregó y nos rescató y nos liberó. Y también veíamos en el versículo 10 de este capítulo 2 que el evangelio no se olvida de los pobres. Es fundamental tener en cuenta que una marca característica del evangelio es que tiene en cuenta a los pobres, ayudarlos, consolarlos, proveerles. Pero también hemos de recordar que Pablo está intentando contrarrestar la enseñanza de falsos profetas que enseñaban que había que hacer algo más que además de confiar en Cristo, en Jesús, y era guardar los mandamientos de la ley mosaica, la fiesta, la circuncisión. Pero el objetivo de Pablo es que la verdad del Evangelio permanezca en los que han creído en Jesucristo. Y me gustaría que pudiésemos leer dos versículos. Uno está en el capítulo 2, versículo 5, refiriéndose a estos falsos maestros, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y un poquito más adelante, en el versículo 14 nos dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y continúa relatando y explicando qué es lo que sucede. Si lo que está en juego es la verdad del Evangelio, el tema es realmente serio. John Stott, en su comentario sobre el libro de los Gálatas, dice: este es sin duda uno de los episodios más tensos y dramáticos del Nuevo Testamento. Podemos leer en el versículo 12 que dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Si en Jerusalén Pedro, Jacobo y Juan le dicen a Pablo que lo que él está predicando era la verdad del Evangelio, cuando Pedro viene a Antioquía, Pablo se enfrenta a Pedro porque ha caído precisamente en lo que Pablo venía avisando. No podemos olvidar que ambos, Pablo y Pedro, eran hombres de Dios, perdonados por Cristo. Habían recibido el Espíritu Santo. Más aún, eran apóstoles. Apóstoles de Jesucristo, especialmente llamados, comisionados e investidos con la autoridad de Jesús. Ellos habían sido reconocidos como líderes en la iglesia y habían sido usados poderosamente por Dios. El libro de Hechos, que es el relato del nacimiento de la iglesia, la primera parte habla de Pedro y la segunda parte habla de Pablo. Pero vemos a Pablo, como hemos leído en este versículo 11, oponiéndose cara a cara contra Pedro, contradiciéndolo, reprendiéndolo, condenándolo. Porque Pedro se había retraído y separado de los creyentes gentiles, de los creyentes no judíos, y que aun inicialmente comía con ellos, ya no comía con ellos. Pedro, parece que a Jacobo también, pero incluso Bernabé, que
en el capítulo, los primeros versículos del capítulo 12 podemos ver que había ido junto con Tito y Pablo a ver a Pedro a Jerusalén, se habían dejado influenciar. Si tienen curiosidad pueden ver en Hechos 15 los siguientes acontecimientos a raíz de este enfrentamiento que tienen Pedro, o mejor dicho Pablo y Pedro. Parece mentira que Pedro, que había recibido una visión en la ciudad de Jope, una visión por 3 veces, la misma visión, como que Dios quería hacerle ver, insistirle que no habían animales impuros, que los gentiles no eran impuros. No sé si lo recuerdan, está relatado esta historia en Hechos 10 y es la conversión del centurión Cornelio. Parece mentira que Pedro hubiese olvidado esto. ¿Cómo es posible? Estos acontecimientos nos tienen que hacer ver que los líderes de la iglesia, aún lo más importante, son seres humanos como nosotros, que están sometidas a las mismas presiones y a las mismas tentaciones. Pero ¿por qué Pedro actúa así? Sinceramente no creo que Pedro haya olvidado esta visión. Y aunque hay algunos comentaristas que indican que lo que le ocurrió a Pedro es que estaba cayendo en el legalismo, creo que hay algo mucho más importante, mucho peor, y es dejarse amedrentar por lo que piensan los demás. En su comentario del Sermón del Monte, Dallas Willard dice, después de hablarnos de la bienaventuranza, que cuando practicamos la justicia del reino de los cielos, la palabra justicia en griego es dikaiosune, y esta palabra justicia es la raíz de esta palabra también aparece aquí en Gálatas cuando habla de la justificación. Dallas Willard nos dice que cuando practicamos la justicia del reino de Dios, una de las cosas frente a las que debemos estar alerta es al deseo de recibir la aprobación de los demás. Si esto sucede, estamos poniendo a Dios en un segundo plano. Y es lo que hace Pedro. Deberíamos preguntarnos cuál es el objetivo de nuestras acciones. ¿Qué nos motiva a realizar lo que realizamos? Pablo nos dice que Pedro actuaba temiendo a los demás, prefiriendo agradarle. Fíjense lo que dice el versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión, a estos falsos maestros, a estos judaizantes, que era el nombre que recibían. Jesús en el Sermón del Monte nos recuerda de que no debemos ser hipócritas a la hora de dar la limosna, a la hora de orar, a la hora de ayunar. Y nos dice que si lo más importante para nosotros es que nos vean, ya tenemos la recompensa que buscábamos. Dallas Willard, en este comentario que les decía, nos dice también en este sentido, como no involucramos a Dios en lo que estamos haciendo, Él nos entromete en nuestros proyectos. Una vez más, el ego se infla y el alma se encoge. Qué descripción de la vanagloria, del preferir el halago de otro, en vez de tener nuestra mirada y nuestro corazón en el reino de Dios. Pedro cedió a las presiones de los judaizantes. Él todavía creía en el Evangelio, pero había fallado en practicarlo. Él contradijo el Evangelio porque careció del coraje de sus convicciones. Pablo quiere dejar claro, si tuviese un rotulador de estos fluorescentes, lo pondría y subrayaría que la verdad, que el Evangelio tiene una verdad, que es la que hay que preservar, que hay que cuidar, para que no sea falseado. ¿Recuerdan cómo inicia Pablo la carta a los Gálatas? Dice los versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema.
Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito si alguien falsea el evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? John Stott dice que todos los que leemos la carta a los Gálatas deberíamos tener claro cuál es la verdad del evangelio. Dice en los versículos 16 y 20, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y con Cristo, versículo 20, he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos justificados por la fe. Esa es la primera respuesta a qué es el Evangelio. En Cristo estamos limpios, de una vez y para siempre. En segundo lugar, no somos justificados por lo que hacemos. Recordemos lo que decíamos en la anterior reflexión. Obedecemos en la libertad que Jesús nos da de la gratitud. Obedecemos en la libertad de la gratitud. Y en tercer lugar, vivimos para Dios en Cristo, lo que hemos leído en Gálatas 2:20. Viendo este versículo, existe una tensión entre ya no soy yo el que vive, y la vida que ahora vivo. Ya no soy yo el que vive, este es pasado, la vida que ahora vivo en el presente. Es así como vivimos y luchamos en la vida cristiana. Fe en Cristo, porque hemos sido crucificados con Él. Me gustaría terminar haciendo dos preguntas. ¿En qué áreas necesitas caminar más de acuerdo con el Evangelio? Con este Evangelio de obediencia en la libertad de la gratitud, en la convicción por la fe de que en Cristo estamos limpios y que vivimos para Dios en Cristo. ¿En qué áreas necesitas caminar más de acuerdo con el Evangelio? Pero en segundo lugar, si la muerte de Cristo es todo para ti, ¿qué diferencias produce esto en tu amor por Él y en tus acciones? Repito, si la muerte de Cristo es todo para ti, esta es la afirmación, si la muerte de Cristo es todo para ti, ¿qué diferencias produce esto en tu amor por Él y en tus acciones? ¿Es Cristo todo para ti? ¿Su muerte? ¿De qué manera se manifiesta esa afirmación de que la muerte de Cristo es todo? ¿Vivimos intentando cumplir normas porque creemos que la muerte de Cristo no es todo para nosotros? Que el Señor nos ayude en el día de hoy, pensando en todo lo que Pablo hace, enfrentando a Pedro por la verdad del Evangelio, enfrentándolo de una manera honesta, pero también firme, como también decíamos en la anterior reflexión. Porque debemos saber en qué Evangelio creemos. Que el Evangelio no esté añadido por legalismo o por cumplimientos que nos hagan pensar que podemos añadir algo a la salvación que Cristo completó en la cruz por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que el Señor nos bendiga en este día y vivamos con esta convicción de que con Cristo hemos sido crucificados y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que el Señor les bendiga.